Muy buenos días tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. En este espacio vamos a hablar de esa semblanza de la identidad existencial y vamos a irnos desde una pregunta: ¿qué otro tesoro podría buscar, encontrar y cuidar comparable a mi propia identidad? Entonces, para trascender la separatividad existencial, debemos estar dispuestos a poner en duda la creencia de que el uno mismo o self es una identidad independiente, separada y autosuficiente. Esto no significa pues que debamos negar la validez e importancia de la individualidad y la búsqueda de una identidad existencial. Del mismo modo que el desarrollo mental sano pues no niega la importancia de la salud física. Y para ir más allá de la identidad existencial, pues debemos reconocer que la totalidad incluye a aquella sin estar no obstante determinada por ella misma. El punto de vista transpersonal sobre el desarrollo humano sano pues sostiene que a medida que el ser humano madura, la sensación del uno mismo se expande, o del self se expande. Y cuando el self, que es un ser uno mismo, originalmente identificado tan solo con el cuerpo y los sentimientos, pues se expande hasta incluir la identificación con el ego mental verbal. Los roles sociales pues cobran importancia, y este es un estadio particularmente muy conformista. Por consiguiente, el uno mismo existencial pues independiente puede emerger como un self sano basado en la experiencia personal de la integración cuerpo-mente y la totalidad orgánica. Entonces, en este estadio, cuando hay introspección, puede diferenciar al observador o testigo interno de esos contenidos de su conciencia, es decir, las imágenes, los pensamientos, los sentimientos y las mismas sensaciones. El reconocimiento de la interdependencia entre el observador y lo observado, entre mente y cuerpo, entre organismo y medio en cualquier nivel, pues puede conducir a una expansión posterior de la conciencia del ser uno mismo. Entonces, una vez más, la transformación del self o ser uno mismo pues tiene lugar a través de un proceso de diferenciación, trascendencia e integración. Y cuando las mismas representaciones mentales, también emocionales y físicas, se han diferenciado, pues el ser uno mismo pues trasciende o se desidentifica en ellas. Entonces, las representaciones más inclusivas pues contienen además las percepciones más sutiles propias de la conciencia espiritual. Y a medida que esta conciencia se desarrolla, pues cada uno puede tener experiencias de iluminación o intuiciones de conciencia de unidad. Pero mientras que las identificaciones de self con representaciones parciales de la totalidad pueden ser apropiadas en los distintos estadios del desarrollo, la fijación en cualquier nivel siempre es limitada y patógena. Así pues, de esta forma, si bien la identificación exclusiva de un niño con las sensaciones corporales y de un adolescente con el ego mental verbal, pues son adecuadas a aquellas otras que reducen ese espectro de posibilidad o de posibilidades que pueden ser consideradas como obstáculos para el desarrollo de la salud. De este modo,
Las identificaciones mentales y existenciales pues representan estadios esenciales de ese crecimiento humano, pero la madurez y la integración sana exigen ir todavía más allá de ellas. La conciencia no puede quedar confinada en el ego del ser mismo. Del mismo modo que la física newtoniana es apropiada para construir puentes entre la entidad existencial, la entidad existencial pues es apropiada para resolver los problemas que supone vivir en el mundo. Sin embargo, la identificación exclusiva con el self o ser uno mismo en su parte existencial como identidad independiente pues no tiene ningún sentido para aquellos estados de conciencia que trascienden esas limitaciones espaciotemporales muy ordinarias, porque son comunes, y para operar en una realidad que solo puede ser descrita adecuadamente utilizando el lenguaje de la física subatómica. En las experiencias cumbre, transpersonales o durante la meditación profunda, pues podemos vislumbrar la existencia de una conciencia que trasciende las fronteras del ego. La reciente investigación sobre estados de conciencia transpersonal pues indica que la desidentificación del ser uno mismo egocéntrico pues conduce al nacimiento de un ser uno mismo más inclusivo. Dice Wilber que en este momento evolutivo el ego ya ha cumplido su tarea y ha servido para permitir la evolución de la subconsciencia a la autoconsciencia, pero ahora debe ser abandonada para dar paso a la superconsciencia. En la identidad transpersonal pues se expande hasta incluir los estados de conciencia más elevados y aquellos que incluyen todas las capacidades propias de la vigilia más pues atrás adicionales. Desde un punto de vista transpersonal, el estado de vigilia ordinaria es considerado como un estado de un estado muy defensivo, limitado y subóptimo. Y en este sentido es curioso pues constatar que aunque las distorsiones severas de la conciencia suelen ser consideradas como patologías, pues las distorsiones defensivas ordinarias como la proyección, la negación y la represión pues tienden a ser aceptadas como normales. Desde una perspectiva transpersonal, sin embargo, las deformaciones defensivas de la conciencia generan una serie de problemas evidentes, y en este sentido para abandonar la identidad existencial en favor de la identidad transpersonal, pues es muy importante diferenciar los estados auténticamente trascendentes o transpersonales de aquellos otros regresivos o digámoslo así, prepersonales. Entonces la confusión entre esos dos estados pues ha sido calificado como una falacia según este científico llamado Wilber. La esencia de la falacia pretranspersonal pues es fácil de explicar. Supongamos, para empezar, que los seres humanos tienen acceso a 3 dominios de existencia y de conocimiento, que es el sensorial, el mental y el espiritual. Esos 3 reinos pues pueden ser descritos de muy diferentes modos: subconsciente, consciente y superconsciente, o también prerracional, racional y transracional, o prepersonal, personal y transpersonal. Entonces, el hecho de que dado que los dominios prerracional y transracional son ambos a su modo pues no racionales, parecen al ojo ingenuo muy similar e incluso idénticos. En otras palabras, la gente tiende más bien a confundirse
y a confundir esas dimensiones prepersonales con las transpersonales.